tardes. Bienvenidos a la Feria del Libro de Murcia, bienvenidos a la Feria Bonica. Es un gustazo tener esta noche como una de las últimas presentaciones del día a Sergio del Molino. Y también es un gustazo, por supuesto, que quien lo acompañe en la tertulia sea Miguel Ángel Hernández. Así que como los protagonistas son ellos, yo lo único que les voy a pedir es que les demos un aplauso para empezar. Bien, pues muy buenas tardes a todo el mundo, bienvenidos y bienvenidas a la presentación de La Hora Violeta, de la reedición de La Hora Violeta, este libro publicado originalmente en 2013, que 10 años después, publicado en Literatura Mondadori y ahora se publica en Alfaguara. Y tenemos aquí a Sergio del Molino, que es uno de los autores que más admiro y una de las personas que más quiero y uno de los amigos con los que más afinidad intelectual y personal tengo. Y este libro es uno de los libros con los que más he sufrido y con los que más he disfrutado, si se puede disfrutar de algo así, ¿no? Pero creo que hay... pensaba como en cuáles eran los adjetivos que estaban detrás de este libro. Creo que es un libro duro, crudo, pero hermoso, necesario y sobre todo emocionante. Es un libro, ahora hablaremos con detenimiento de él, ¿no? Que ocurre muy pocas veces cuando uno lee un libro que mantiene la sensación de la memoria de la lectura de ese libro, ¿no? Y yo tengo bien clavado la semana de marzo en la que leí este libro y las últimas 20 páginas como si fuese una nebulosa en la retina, ¿no? Llorando sin parar, emocionado, porque sabía que estaba asistiendo a algo terrible y algo bellísimo. Y eso me ha pasado con muy pocos libros, el hecho de mantener la memoria de la lectura de ese libro, que para mí fue la puerta de entrada al mundo de Sergio del Molino. Fue también un libro que para mí es casi la puerta de entrada también al mundo literario. Publicamos al mismo tiempo, yo publiqué Intento de Escapada y él publicó La Hora Violeta, y es el libro que también me acompaña como entrada a este mundo literario, ¿no? Recuerdo la lectura y recuerdo la primera vez que vi a Sergio del Molino en la Feria del Libro en Madrid. Tenía todavía fresca la lectura, sin conocerlo de nada. Simplemente me abalancé sobre él, lo abracé y me puse a llorar. Y luego después ya en Venezuela, que nos volvimos a encontrar, ya lloré menos, nos reímos un poco más. Pero bueno, es un libro muy hermoso, es un libro que cuenta una historia terrible, que ahora supongo que Sergio hablará de ella, ¿no? Y un libro que vuelve. Y quiero que hablemos sobre todo de este libro hoy, ¿no? Hay libros de los que uno no puede escapar, ¿no? Libros que te marcan para siempre. Creo que cada autor tiene uno de esos libros. Se podría decir que Sergio del Molino es el autor de La España vacía, ¿no? Que es un libro que ha marcado también el debate público, que Sergio del Molino es el autor de La piel, ¿no? Que Sergio del Molino es el autor de La mirada de los peces, de varias novelas, de varios ensayos, que Sergio del Molino es alguien que ha transformado la manera de escribir sobre el yo o desde el yo sobre el mundo, ¿no? Pero para mí Sergio del Molino, aparte de un gran amigo, siempre será el autor de La Hora Violeta y el autor de este libro que a mí me ha acompañado como memoria de la lectura, ¿no? Y que vuelva hoy, 10 años después, que vuelva a un mundo diferente del que se publicó, ¿no? Pues creo que es una gran noticia, ¿no? Los libros tienen muchas vidas, los libros vuelven, ¿no? Y quería comenzar, pues vamos a dialogar sobre el libro, ¿no? Pero quería comenzar preguntando qué supone. Esta es la pregunta que cada vez que pregunto, que presento a alguien un libro, comienzo diciendo ¿qué supone este libro en tu trayectoria? Porque es el último libro, ¿no? Pero en este caso, ¿no? ¿Qué supone este libro que vuelve en tu producción literaria y cómo ha vuelto y cómo te sientes de nuevo con esa historia de la que a veces se escribe
para escapar de ciertos temas. Y cuando uno escribe de sí mismo, esos temas, ¿no? Nos acompañan para siempre, ¿no? Volver 10 años después a esa historia tan terrible y a ese libro tan bello que es lo que ha supuesto, ¿no? Que supuso la escritura y que ha supuesto la reedición. ¿Y ahora? Ahora sí, vale. Perdonad. Bueno, antes de nada, lo que quiero es darte las gracias y decir lo maravilloso que es estar en Murcia contigo. Ya sé que nos estamos peloteando mucho y que es una cosa un poco impudorosa y desagradable, pero ¿qué le vamos a hacer? O sea, para mí esta no es una presentación más. A mí estar con Miguel Ángel en Murcia para mí siempre es un motivo de fiesta y de fiesta mayor, ¿no? Y es una... tengo que agradecerte de verdad, de corazón, que te prestes y que estés aquí acompañándome y conversando, de verdad, Miguel Ángel, porque además es verdad, y esto lo has adelantado tú, yo no quería decir nada, que nos hemos tomado antes unas mirindas antes de venir aquí, ¿no? Y no quiero decir nada para soltárselo luego, pero te has adelantado. Se cumplen también 10 años desde que nos conocimos y es verdad que propiciado en buena medida por este libro, por La Hora Violeta, que es un libro, en fin, a mí no me parece devastador, a mí devastadora me parece la experiencia que lo inspira, ¿no? El libro no, el libro me parece que me ha traído muchas cosas bonitas y muchas cosas buenas y en parte haber entablado pues amistad con Miguel Ángel y haber llegado haber trazado un universo de afectos que no habría sido posible sin este libro. Para mí no es una carga, para mí no es un libro que arrastre con dolor, lo es el recuerdo, lo es la experiencia, lo es todo lo que conlleva, evidentemente. Los que no lo sepáis, pues es un libro que habla de la muerte de mi hijo Pablo, y eso es algo que me acompaña siempre y que me arrasa, pero el libro no, el libro es luminoso, el libro es una presencia que yo agradezco mucho en mi vida y que lo llevo con mucho orgullo y que me gusta que tenga vidas sucesivas. Aunque es verdad que esto no es una resurrección del libro, ¿no? Si los libros es verdad que pueden tener varias idas y venidas a lo largo de su vida y es bueno que la tengan, a veces no, a veces los libros naufragan desde el primer momento y no se vuelve a saber nunca más de ellos hasta que con un poco de suerte los rescata alguien en el rastro, ¿no? O aparece por ahí en las manos de algún lector de forma muy improbable. La Hora Violeta es un libro que me ha acompañado estos 10 años, no es un libro que ahora de repente vuelva, es un libro que ha estado presente constantemente. Y aunque es verdad que para el tópico o en fin para el canon y la comunicación pública yo sea el autor de La España Vacía, y a mucha honra y muy bien, y tampoco voy a renegar yo de eso ni me voy a poner estupendo en ese sentido, yo soy el autor de La Hora Violeta. Yo íntimamente me considero el autor de La Hora Violeta y sé que para algunos lectores lo soy. Sé que para algunos lectores soy el autor de La Hora Violeta. Y lo que ha propiciado este libro para mí es mucho más importante y poderoso que lo que ha podido propiciar, los debates que ha podido propiciar La España Vacía. Cuando digo que no es un libro que me haya abandonado es porque siempre ha estado presente, todos los años se reedita un par de veces, siempre está constante. Yo en todas las partes a las que voy siempre vienen lectores con ejemplares de La Hora Violeta. Es un libro que ha ido creciendo, que se ha ido extendiendo, que ha tenido múltiples lecturas, algunas de ellas desde mi punto de vista muy disparatado, pero que ha agradecido siempre de una forma muy, muy cariñosa, que me ha llevado a varios países, que me ha llevado a Latinoamérica, que me ha llevado a muchos sitios y que siempre está presente. Lo que hemos hecho ahora, aprovechando los 10 años, es saldar una deuda con esos lectores, saldar una deuda que yo sentía que tenía, que igual me lo había inventado yo, pero yo pensaba que no eran... Se está haciendo fritura todo el rato. ¿Os molesta mucho o no? ¿Sí? ¿Ahora? No, espero que no haga fritura. Todos los años se reeditaba La Hora Violeta sin que yo la revisase nunca, porque yo desde el momento en el que di el visto bueno de la última galerada en 2013, yo no volví a ver el texto. Yo no he vuelto nunca a revisar el texto de La Hora Violeta, y eso es una rareza, porque todos los libros
míos los he revisado en algún momento. Todos los libros en alguna reedición han tenido una relectura y han ido cambiando y he ido metiendo, no solo para los gazapos y los errores y las cosillas que se van quedando y que siempre aparecen, como los duendes de la imprenta, que siempre van metiendo erratas, aunque tú creas que las has mirado todas y siempre hay algo, sino para darle alguna forma, para replantearme algunas cosas que no estaba contento. No siempre ha habido una revisión, y La Hora Violeta iba rodando solo sin que yo lo mirara. Nunca jamás me había parado a leer el texto, y me parece que los 10 años era una oportunidad, primero para incorporarlo al catálogo de Alfaguara, donde van apareciendo todos mis libros, para repensar otra portada con la que yo estuviera más cómodo y para ofrecer una reflexión que yo creo que a los lectores que han ido acompañándome en estos 10 años pues se merecían, sobre qué significa el libro para mí, qué creo que ha significado. Por eso le he añadido un epílogo, ¿no? Y en ese sentido me he obligado a pensar sobre el libro desde el texto, porque pensar en el libro sin el texto, desde lo lejos creo que es el ventilador. Voy a ser yo, ¿verdad? Espera, me alejo un poco, igual acopla menos o algo. Decía que debía a los lectores una revisión, una mirada, una edición que yo considerase definitiva o que en algún momento fuera definitiva. Y yo confío en que, aprovechando el aniversario, pues los 10 años, y que el libro pues ha tenido su desarrollo y su recorrido propio, pues era el momento adecuado. Si os fijáis, esta portada, que se la han trabajado mucho Carolina Reollo, que es la editora de Alfaguara, es una portada muy distinta a la edición que tiene Miguel Ángel, que es la original. La portada original solo se entendía, os la enseño así. No la vais a ver desde el fondo, pero bueno, son unos juguetitos, una bola de nieve. Son unas alusiones que están en el texto, ¿vale? Que solo se entienden si están en el texto. Esta portada es casi tirando abstracta, es un atardecer, es una hora violeta, es algo que habla del propio libro de una forma muy gráfica y muy abstracta, y con la que yo estoy muy cómodo. Creo que han encontrado muy bien por fin el espíritu del libro, esa hora violeta en la que yo me siento, que me acompaña durante todo el tiempo, de la que podremos hablar ahora mismo, ¿no? Pero bueno, eran una serie de tonterías que no sé si te he respondido a lo que me planteabas. Creo que me he ido por todos los terros del Úbeda posibles. No te he respondido nada, pero creo que pongo las coordenadas. Tampoco te preguntaba. Me preguntabas qué significaba, ¿no? El libro. Eso sí que lo has respondido. Pues eso. Muchas de las cosas de las que vamos a hablar tienen que ver con el tiempo primero y el tiempo ahora cuando el libro sale, pero también el tiempo que te acompaña, ¿no? Podemos decir que de algún modo La Hora Violeta es uno de los hitos de la literatura del duelo, en cierto modo, en español, ¿no? Está como el modelo o la alusión lejana a Mortal y Rosa, por supuesto. Está Joan Didion, y como incluso en los años antes en los que aparece el libro, ¿no? una serie de referencias que son centrales en ese momento, pero de algún modo el libro también genera una especie de manera de escribir para todos los lectores, ¿no? Creo que tu libro también ha generado maneras de escribir sobre el duelo, ¿no? Que nos ha ayudado a muchos a escribir sobre otros duelos, ¿no? Sobre otras historias que nos afectan, ¿no? Y quería preguntarte de qué manera o en qué modo sitúas tu libro en esos precedentes, pero también en todo lo que ha llegado después, ¿no? Creo que pues no podemos pensar, por ejemplo, libros como Ordesa, ¿no? De Manuel Vilas, sin el precedente de libros como La Hora Violeta. No podemos pensar libros mucho más recientes en la literatura en español sin el precedente de La Hora Violeta. Creo que ha creado también una escuela, y no sé si tú sientes que ese modo de escribir, que por supuesto surge de algo terrible, de una historia muy personal, pero también ha creado un tipo de escuela, ¿no? Y se ha convertido incluso para algunos autores casi en una fórmula, ¿no? A ver, tocas muchas cosas. Yo creo, primero,
me cuesta mucho hablar de literatura de duelo. Ya sé que es una etiqueta de la que tú tampoco reniegas y tú has escrito, además. A mí es una etiqueta que como todas en general, me resulta un poco artificiosa y que tiene un propósito casi desdeñoso, ¿no? Cuando tú etiquetas algo es un poco para apartarlo de tu vista y decir en fin, que juega en otra liga, que no es el carril central de la literatura, ¿no? Yo creo que la literatura llamada de duelo es una constante universal y que está presente desde Homero hasta hoy. Quiero decir, y creo que una de las primeras obras mayores de la literatura en español, que son las coplas a la muerte de mi padre de Manrique, son literatura de duelo. O sea, creo que es una constante, creo que siempre, porque es una constante la muerte. Siempre se han muerto los hijos, siempre se han muerto los padres, los hermanos, los amantes, siempre se han muerto y siempre ha habido cantos, siempre ha habido plantos. La literatura siempre lo ha expresado y en la música siempre se ha expresado. No creo que haya algo que haya cambiado ahora distinto a cómo se expresa antes. En ese sentido yo me siento parte de una tradición antiquísima, universal. Creo que me parece un impulso natural el hecho de que un escritor exprese el dolor por la muerte de un hijo a través de la literatura. Creo que es algo perfectamente normal y que ha ocurrido siempre y que hay ejemplos en todas las épocas. La forma en la que yo decido expresarlo y el momento en el que surge, es verdad que en España yo creo que igual sí que ha podido contribuir no abrir un camino, porque yo creo que no hay un concepto de vanguardia y retaguardia en esto, creo que estamos hablando de algo constante, sino una desinhibición. Yo creo que lo que puede provocar mi planteamiento suicida de La Hora Violeta es animar a otros escritores a expresar duelos que a lo mejor no se habrían atrevido a expresar si no tuvieran un respaldo en un antecedente, ¿no? O no se vieran refrendados en un camino que alguien ha abierto antes. En ese sentido sí que puede haber abierto un poco de trocha en la literatura española, porque la literatura española es especialmente pudorosa. No lo es la anglosajona, no lo es la francesa, quizás sí lo es un poco la italiana, creo que hay una influencia católica que afecta a la concepción moral de la literatura. Creo que los libros descaradamente impúdicos en España siempre han sido difíciles de ofrecer, porque siempre se han visto indecentes. Y creo que mucha gente se ha inhibido. No sé en qué medida, igual, ojalá haya contribuido a romper un poco ese prejuicio que hay en las letras españolas hacia lo impúdico, ¿no? y la condena a lo impúdico. De hecho, buena parte de los reproches que se me han hecho siempre han sido morales. Han sido morales de hacer pornografía emocional, de hacer unas cosas que son debates que en otras literaturas no se plantean. Nadie le reprocharía a un autor nórdico estas cosas, ni se la reprocharía desde luego a Martin Amis, le reprocharían otras cosas, pero no le reprocharían el abrirse en canal. Y en España es algo que esto era difícil, era raro, somos un país todavía muy, muy pacato en ese sentido, ¿no? Y que encajamos mal la confesión. Creemos que la confesión tiene que ser privada, tiene que recibirla un cura en confesión, en un confesionario y guardar secreto, ¿no? Cuando se hace pública, y habría que hablar mucho si la literatura es pública o no, porque para mí no. La literatura para mí es una comunicación privada, y eso lo podemos discutir luego si quieres, pero esto para mucha gente es indecente, o era indecente hasta hace unos años, y era difícil plantearlo, ¿no? Yo creo que ahora ya se ha normalizado un poco la cosa. Quiero creer que he contribuido un poco a ello. Ojalá haya contribuido. Si lo he hecho, pues oye, mira, pues que me atribuyan el mérito a otros y me pongo la medalla, yo encantado. Pero es verdad que cuando yo publiqué La Hora Violeta hay un ambiente, yo voy a decir incluso puritano, un ambiente en el cual está muy mal visto que un padre llore en público, que un padre hable en público con la crudeza con la que yo hablo de la muerte del hijo. No es algo que
que los lectores y que el canon literario encaje bien, ¿no? Y de hecho, hay unas pocas páginas en La Hora Violeta en las que yo casi pido perdón, casi pido disculpas por lo que estoy haciendo. Y siempre he dicho que esas son las páginas que yo no escribiría hoy. Son las únicas en las que no me identifico, ¿no? Yo creo que ahora un escritor no debe pedir perdón nunca por nada de lo que hace. Creo que no ha lugar las excusas y las disculpas en la literatura. Entonces sí lo creía porque vivía inhibido. Y vivía inhibido por el ambiente literario en el que estaba. Creo que eso sí que ha cambiado. Y es verdad que lo han cambiado libros como Ordesa y lo han cambiado otra serie de libros que yo no sé. Yo no hablaría de fórmula porque es que estás hablando de algo que te importa, muy íntimo. No estás intentando empatar, estás contando algo que para ti es crucial, es lo que atraviesa toda tu vida, ¿no? Y lo que estás poniendo. No estás intentando quedar bien en una fiesta. No, pero has comentado lo de la pornografía emocional, ¿no? Que es algo que se achaca sin leer el libro, ¿no? Porque una de las cosas que tiene este libro y que yo me parece uno de los valores literarios fundamentales es el modo de trabajar la distancia y el modo de evitar precisamente la pornografía, ¿no? Que es algo muy difícil en un tema que es tan íntimo, es tan duro, pero yo al menos cuando lo leía tenía la sensación de que estabas haciendo algo muy, muy difícil, que es trabajar esa emoción tan encendida a través de templar el lenguaje, de mantener la distancia, de lo no dicho también, lo que no se puede decir, desde el principio la palabra que no existe, que es la del padre que ha perdido a los hijos, como dices, ¿no? Existe la palabra huérfano, pero no existe la palabra del padre que ha perdido a los hijos, ¿no? Hay una especie de tensión con lo que no se puede decir, con lo que se mantiene a distancia, que es lo que evita precisamente la pornografía de tratar algo de modo testimonial, que es lo que hace el reality show, o lo que hacemos en Facebook, o lo que hacemos cuando contamos nuestra vida de modo crudo y no de modo destilado para trabajar el texto, ¿no? Que creo que también eso nos salva a veces, ¿no? Trabajar el texto también como algo con cierta distancia, ¿no? Entonces me gustaría preguntarte por ese trabajo de la distancia en la manera de escribir, ¿no? Cómo medias, o cómo se media entre lo que duele y lo que tiene que ser escrito con cierta artesanía incluso, y luego cómo medias con la distancia temporal en la que uno se puede poner a escribir sobre esto, ¿no? Decía García Márquez que uno no puede escribir desde el centro de la emoción, ¿no? Que eso se le reservaba a los poetas o a los cantantes, que el narrador necesitaba un cierto tiempo, ¿no? Yo, para escribir El dolor de los demás, necesité 20 años, ¿no? Tu tiempo es más breve, ¿no? Y cómo esto que acabas de decir, ¿no? Que ahora habrías escrito diferente alguna parte, ¿no? ¿Sientes que habrías escrito diferente el libro, o que podrías haberlo escrito, o que podrías haberlo aguantado 10 años como hasta ahora, o que ese era el momento justo en el que no podías evitar escribirlo? No, porque es una escritura muy intuitiva y muy del momento, ¿no? O sea, yo ahora escribiría un libro completamente distinto, con los mismos recuerdos. Escribiría un libro que iría por otro camino, muy, muy diferente. También contenido, también intentando ser rotundamente fiel al dolor, y para eso tienes que evitar el melodrama. Es decir, para eso un problema enorme que hay al expresar el dolor absoluto y definitorio que supone ver morir a un hijo, un problema enorme es encontrar el momento en el que tu palabra se ajusta al dolor que tú sientes. Porque es muy fácil desbarrar y es muy fácil desbarrancarse y es muy fácil caer en el melodrama enseguida, ¿no? Y yo no me habría perdonado en ningún momento haber caído en el melodrama. No era lo que yo quería expresar, no era lo que necesitaba expresar. Yo necesitaba encontrar las palabras que definieran y acotasen el dolor y la experiencia que yo estaba viviendo, y para eso tenía dos enemigos. Uno era el eufemismo, y yo me rebelaba mucho contra el eufemismo. También hay que tener en cuenta que este libro es producto de la rabia, es producto de una emoción muy
incómoda y muy contraria al mundo. Yo sentía, cuando mi hijo enferma, que el mundo estaba negando en buena medida el dolor que yo sentía y estaba intentando domesticarme y coaccionarme y llevarme a un lugar donde yo no molestase a los demás. Es decir, creo que la gente, los niños enfermos y sus padres y los niños muertos molestan a la vista, y creo que yo sentía que me estaban apartando, que me estaban echando al desván para no incomodar a los demás, ¿no? Y eso a mí me provocaba un sentimiento de rabia enorme. Y una de las estrategias que se usan retóricas para no ver estas realidades es el eufemismo, es usar las palabras que con la muerte está al orden del día. Hablamos de cuando se dice que murió de una larga enfermedad. Yo reniego incluso del verbo fallecer. Yo no uso el verbo fallecer nunca, yo digo morir siempre. A mí que no se hable claro me enerva, lo llevo muy mal. Llevo muy mal que se estén dando rodeos alrededor para no nombrar las cosas de frente. Y de repente me había visto en un mundo donde mi propia experiencia era innombrable. Era indecible. No podía, si yo manifestaba las cosas como las sentía, ofendía al mundo, no podía. O sea, y había gente que no sabía también cómo tratarme de repente, amigos y gente muy cercana, que no sabía cómo narrarme, ni cómo dirigirse hacia mí, ni cómo contar, ni decir lo que me estaba ocurriendo, porque no encontraba esas palabras. Y yo sí las tenía, cojones. O sea, las tenía esas palabras, ¿no? Entonces, veis que me cabreo conforme lo voy diciendo. Y yo sentía mucha rabia, una rabia enorme. Y esa rabia está en el motor de la escritura de la obra Violeta. El hecho de decir, yo tengo la capacidad literaria, la capacidad narrativa, la capacidad de contar, que no tienen muchos padres, que no tienen otros, que yo sé que otros recurren al silencio, otros no saben muy bien expresar lo que les pasa, otros se inhiben, se dejan llevar por el eufemismo. Digo, pues yo voy a contar lo que pasa aquí, yo voy a contar lo que es ver morir a un hijo, y que este universo quede narrado, que no quede fuera de escena, para no incomodar la mirada de una sociedad que no sabe qué hacer con la enfermedad y con la muerte, ¿no? Y en ese sentido hay un punto de alegato, sí que es verdad, aunque todo el alegato que puede tener un libro, que siempre es una cosa discreta, no es algo que vayas pregonando. Ahora mismo sí que estamos gritando por la calle, estamos haciendo lo contrario de que se hace en la literatura, pero la literatura es una comunicación muy discreta, ¿vale? Entonces, el libro surge de esa necesidad, con lo cual no hay ninguna distancia. La distancia es emocional, pura y dura. Y la paradoja es que desde ese estado rabioso, emocionalmente vindicativo que yo tenía, yo me impongo la disciplina de buscar esa verdad, porque como yo necesito comunicar bien lo que está sucediendo, porque ese es el propósito. Para eso tengo que contenerme, para eso necesito encontrar las palabras justas, porque si me voy al desparrame y me voy al melodrama, no voy a transmitir el dolor, lo voy a convertir en una caricatura, lo voy a convertir en algo totalmente ridículo. Y entonces me impongo esa disciplina porque mi propósito es ese. Y precisamente por eso no narro la muerte de mi hijo, está en elipsis, porque no hay una forma discreta y elegante de narrar la muerte de un hijo en la agonía. No la hay. Es decir, no existe. No, yo no la conozco. Desde luego, si la hay, no está a mi alcance. Yo no he encontrado nada parecido en la literatura, y he leído mucho en la tradición sobre la literatura de la enfermedad y la literatura de la muerte. ¿No? Yo no he encontrado nada que esté, en fin, que cuente las cosas como debe contarlos. Con lo cual lo dejé en elipsis. No hay distancia. O sea, ahora escribiría un libro mucho más reflexivo, con una meditación quizá más sabio, quizá sería más provechoso si lo escribiera ahora, porque creo que ahora tengo una mirada y una perspectiva sobre la vivencia del dolor que es muchísimo más rica que la que tenía en el momento incendiado en el que escribí La Hora Violeta. Pero creo que La Hora Violeta es un libro que respondía a ese alegato, respondía a esa necesidad de nombrarle. Y por eso, desde la primera página, digo, no llamar niño al niño. O sea, mi hijo Pablo está nombrado con su nombre, y es un libro corporal. Es un libro que, a pesar de nacer de un sentimiento muy poético y que puede ser leído en clave muy lírica y muy poética, es un libro muy carnal. Es un libro muy poco espiritual, es un libro de olores, es un libro de sensaciones, de espacios,
de cosas que se huelen, que se tocan, que se muerden, que suenan, de música, suena mucha música. Es un libro sensorial, porque lo que quiere es dibujar ese mundo negado, ese mundo en el que yo me sentía totalmente fuera y al que alude el título, la hora violeta. La hora violeta es una hora limbo, una hora en la que nadie te percibe, en la que no estás, tú estás en medio de la calle, pero es como si no te viera nadie, ¿no? Esa es la sensación que pretendo transmitir con el libro, ¿no? Con lo cual no tendría ningún sentido. Si yo lo hubiera escrito con distancia, no tendría ningún sentido. Sería otro propósito, otro libro, otra cosa. Incluso podría escribir algo, una meditación sobre el dolor ahora, sí, podría, pero sería una cosa totalmente distinta. Ya no siento esa rabia, ya no siento esa necesidad de vindicarme, ya no siento esa necesidad de salir de la invisibilidad que tenía cuando escribí La hora violeta. Y te tengo que agradecer porque este alegato en la presentación que estoy haciendo ahora no lo he hecho hasta ahora, es exclusivo de Murcia. Se me ha ocurrido conforme a través de tu pregunta me lo has inspirado y no había verbalizado hasta ahora esta génesis del libro, ¿no? Y tiene que ver también, en cierto modo, con poner también eso, situarte delante de aquello que no se ve, ¿no? Está la cuestión de lo innombrable y la cuestión de lo invisible, que está en este libro, pero creo que es algo, por salir también y trazar una línea hacia otros libros, ¿no? Que creo que es muy... que define prácticamente toda tu literatura, ¿no? Poner nombres, visualizar aquello que no tiene nombre o que no tiene imagen, ¿no? Aquello que no se puede decir porque nos duele y nos molesta, o aquello que no sabemos cómo nombrar, ¿no? Después de este libro, del que uno sale mejor, que yo, cuando la gente siempre me dice, es que yo no puedo leer este libro, yo digo, es una experiencia, como has dicho antes, luminosa y de la que se sale mejor persona, ¿no? Que quien lo ha leído lo sabe, ¿no? Como que emerge mejor persona, si es que la literatura te puede hacer mejor persona, ¿no? Pero por trazar otra línea, o sea, por seguir hacia otros libros, ¿no? Lo que a nadie le importa, ¿no? Comienza también con lo indecible, ¿no? Con lo indecible, que es la historia que no se quiere contar, que es el secreto, ¿no? Esa frase aparta, que no quiero, que de ti no quiero ni que me cierres los ojos, que es la que le dice a tu abuelo, ¿no? La España vacía es también algo que tiene que ver con lo que no vemos y con la necesidad de poner nombre y visibilizar algo que también está en el ámbito de lo invisible y de lo indecible, ¿no? Por llegar a más recientes, ¿no? También incluso la piel, ¿no? Que está en el ámbito de lo que tiene que ser dicho sobre lo que vemos, ¿no? Creo que, o los lugares fuera de sitio, ¿no? Que hay en toda tu literatura esa pulsión, y creo que es lo que define al final un proyecto literario que se configura desde el yo, pero contando el mundo, ¿no? La pulsión de poner nombre a lo que no tiene, de dar lenguaje a eso que para lo que los demás no tenemos el lenguaje, ¿no? Lo que acabas de decir, ¿no? De dar un nombre a aquello que no tiene nombre, o un espacio a aquello que no tiene espacio, ¿no? Esto me lo acabo de inventar también hoy aquí, pero no sé si te reconoces en esa idea de generar una imagen o una palabra o un discurso para aquello que no lo tiene. Sí, sí. Eso es que no. No, a ver, yo lo plantearía de otra forma. Yo creo que Eres el autor. intento... lo que intento, pero de una forma muy natural, lo que pasa que libro tras libro creo que lo he ido sistematizando y lo he convertido en un método de trabajo. Lo que intento es fijarme en aspectos tangenciales que suelen pasar invisibles, pero que están ahí, que nos tropezamos con ellos todos los días, que están, no es que estén en otra dimensión y haya que ir a buscarlos o a materializarlos como con operaciones de física cuántica ni nada de eso. Son cosas cotidianas que están enfrente y que para mí son muy importantes y que a mí me cuesta mucho, en realidad, son producto de un asombro. Yo cuando me planteo cualquiera de estos libros que has nombrado, lo primero que hago es buscar, porque creo que habrá 30 libros que ya lo han señalado, ¿no? Y cuando veo que no, que son pocos y que apenas les ha hecho caso nadie y que apenas ha mirado nadie por donde he mirado, pues del puro asombro de decir, bueno, pues me pondré con ello.
me pondré a mirar yo o a compartir esta mirada que por lo visto no le había importado a nadie, ¿no? Creo que tenemos también un sesgo en general en la cultura y en la sociedad, ¿eh? Tenemos un sesgo a mirar todos al mismo lado y a mirar todos todos siempre lo mismo y a querer decir todos lo mismo sobre lo mismo. Y eso nos deja a los miopes con... yo soy muy miope y veo muy mal en general, pero eso me permite ver también a lo mejor otras cosas que otros no ven. Nos permite un campo de acción y de mirada muy lateral y muy inmenso, ¿no? Y para poder contar nuestras historias. Y yo hay algo que para mí, en este caso, es importante. Suelo despreciarlo porque es algo que se dice siempre cuando dicen escritor y periodista, ¿no? Dicen escritor y periodista, que no sabes si te están rebajando lo de escritor o elevando lo de periodista, o al revés, no sabes realmente si te están haciendo de menos o de más, o al revés, o de menos uno y de más otro. Yo he sido periodista, es decir, digo que no porque ahora soy predicador, ahora no ejerzo de reportero, no soy un periodista que va y cuenta historias a los sitios, que para mí eso es lo que es ejercer el periodismo, eso ya no lo hago, ahora hago cosas mucho más fáciles de hacer y mejor pagadas, con lo cual estoy mejor, pero eso es predicación, no es periodismo, ¿no? No quisiera manchar el buen nombre del periodismo con lo que hago. Pero el periodismo para mí ha sido una escuela y una forma de mirar, y me ha educado la mirada del cronista sí que es importante. Y yo he aprendido a ser periodista desde la periferia de la periferia, intentando sacar historias que los demás no veían. El periodismo es un oficio con una mira muy cerrada, que en Madrid solo le interesa lo que ocurre en 3 calles de Madrid y el resto del país no existe, ¿no? Entonces eso, a los que nos gusta recorrer el resto del país, pues nos da un territorio vastísimo para poder contar historias y encontrar esos elementos. Y yo siempre he sido un escritor de periferias, de suburbios, de lugares poco frecuentados, porque es ahí de donde vengo y donde he vivido, y son las historias, de ahí me nutro con las historias y con mi vida. Hablo no solo geográficas, hablo de periferias culturales, de absolutamente de todo, ¿no? Y de ahí vengo y eso es lo que hago, ¿no? Y de hecho mi preocupación es perder de vista eso. O sea, que en algún momento el lugar central que ocupo o que estar demasiado encerrado en círculos de Madrid me contagie de la misma ceguera que a los demás y me impida ver las historias que están por ahí rodando. Pero eso es una deformación mía, una característica mía que he convertido en oficio, ¿no? No es tanto nombrar lo que no tiene nombre, sino preocuparse de todo aquello que la gente desprecia, que los narradores y pasaba también con Laura Violeta. O sea, era un tema que en España se consideraba despreciable, sencillamente, no se consideraba digno de la literatura. Y para mí no hay un solo tema que no sea digno de la literatura. No lo hay, ¿no? Y sin embargo, aquí todavía tenemos esa convicción de que hay cosas que están bien para narrar y que otras cosas pues no, son secundarias, tangenciales, ¿no? Que no merecen. Yo creo que cualquier historia merece merece ocupar el tramo central, el carril central de la literatura. Te preguntaba, bueno, decía antes eso de que se sale mejor de este libro para el lector. Creo que es una experiencia que enriquece de verdad. ¿Tú cómo saliste de este libro hacia otro, ¿no? Hay historias, bueno, que como decíamos antes, no es muy difícil abandonar, ¿no? Y a veces cuando uno quiere escribir lo siguiente, ¿no? Sigues hablando, todavía sigues, como has dicho, has seguido hablando mucho en muchos foros, ¿no? Desde lo terapéutico hasta lo literario, en todos los foros, ¿no? ¿En qué manera eso ha condicionado los libros que has podido escribir después? ¿Los ha parado, los ha frenado, los ha aupado? No sé. ¿Cómo has podido salir de este libro hacia lo que a nadie le importa, ¿no? ¿Te costó mucho? No, este libro me proyectó hacia una exploración del yo, que es la que he ido llevando y la que he ido modulando en libros posteriores. Si no hubiera existido Laura Violeta, si no hubiera existido ese dolor y esa rabia que me lleva a escribir Laura Violeta, no hubiera descubierto la enormidad y la potencia de la primera persona y del yo en la literatura, ¿no? Eso se lo debo a esta rabia, me transforma en otra cosa. Me condiciona
toda la forma de entender la literatura, me condiciona mi vida, me condiciona mi sensibilidad, condiciona absolutamente todo. La obra Violeta está contenido en todos mis libros posteriores. Está citado de forma implícita o explícita, siempre hay una referencia, una alusión. La piel no se entiende sin la obra Violeta, pero es que probablemente un tal González tampoco se entienda sin la obra Violeta. Y la España vacía seguramente tampoco. Siempre hay mis preocupaciones políticas y sociales se transforman profundamente a partir de la muerte de mi hijo. De repente mi mundo de prioridades y mi forma de ordenar la realidad se modifican de una forma dramática y definitiva. Y eso se refleja en mi literatura. Creo que los lectores finos pueden verlo. Para mí es evidente. Para mí está en todas partes. Y a veces lo cito explícitamente. Quiero decir, a veces En contra de la España vacía, que es el libro más de alegato político, más de corto recorrido que he escrito, porque lo escribí también en un momento de confinamiento y en un momento de crisis y de desconcierto político. Ahí hago un pequeño ensayo, una pequeña reflexión de cómo la experiencia de la obra Violeta condiciona mi visión política y hace que tenga poca paciencia y poca empatía hacia determinados discursos, y que eso me haga ser refractario con determinadas cosas, y que a lo mejor mis posiciones políticas a veces son más intimistas y más personales de lo que parece, ¿no? Y que tienen que ver con lo que he vivido, como las de todos, me imagino, pero bueno, pero yo he vivido lo que he vivido y tengo esto. Entonces, creo que comprenderá mejor mis posiciones políticas quien haya leído La obra de Violeta que quien no la haya leído. Y esto igual es difícil de ver al principio, pero no son mundos separados, todo lo inunda este libro. Este libro habla de la experiencia más definitiva, más dolorosa y más transformadora que he tenido nunca, y que espero que tener, ¿no? Porque no voy a tener nada peor. Igual sí, pero peor no. Entonces, esto te transforma de arriba abajo, no hay otra. Creo que es tiempo, si quiere alguien preguntar o comentar alguna cosa. Miércoles prepuente, y lo que quiero yo es que la gente compre el libro y lo firmes y lo lean. Pero si hay alguna pregunta, sí. Hola, Sergio. Hola, ¿qué tal? En relación con esta palabra que parece que no existe para nombrar la situación que viviste, huérfano etimológicamente creo que significa abandono. ¿Hay un abandono en tu experiencia? ¿Alguien abandona a alguien? Porque, por ejemplo, cuando se pierde un padre y ese padre lo ha hecho voluntariamente, hay un doble abandono. No solo el de la muerte, sino el de que el padre ha elegido morir. En tu experiencia tan dramática, yo no puedo hacerme una idea de lo que fue tu experiencia. ¿Hay un abandono? ¿Serviría la palabra en ese sentido o habría que ponerse a trabajar a buscarla? A ver, no existe la palabra, pero huérfano se usa como, o sea, existe padre huérfano, existe, se puede usar. La acepción está aceptada de padre huérfano, para aludir al padre al que se le ha muerto un hijo, de forma figurada, por analogía con niño huérfano, con hijo huérfano, ¿no? A falta de una palabra para nombrarlos huérfano, a mí no me parece mal. Es decir, me parece que la analogía está bien traída, yo la uso a veces, pero no hay un abandono, que al revés, hay una entrega absoluta, ¿no? ¿Cómo va a haber lo que hay es la barrera de la muerte que es insalvable y contra la que no puedes luchar ni puedes hacer nada, pero abandono ninguna. Mi hijo murió en mis brazos, no, todo lo contrario, no hay en ningún caso, no siento. Pero huérfano es que el huérfano es el que no tiene padre, que sí, le puede abandonar, pero no tiene padre, sí. Le damos. No cabe en absoluto. No existe, no está esa palabra, no, ni mucho menos. Solo una. Sí, venga.
No, Pablo murió en 2011 y el libro salió en 2013. Yo siempre estoy escribiendo. O sea, no sé cuándo empecé. No lo sé porque yo siempre estoy escribiendo, siempre estoy... Todo lo que me pasa lo vuelco de alguna forma en la escritura y luego ya veo si eso se va formando por sí solo un libro o no. Te diría que es instantáneo, no, sé, no hay... Yo me encerré a escribir. O sea, otros se encierran a llorar y yo me encerré a escribir. No, es muy inmediato. Hay algo de orfandad también en lo editorial, porque tú comienzas también con un editor, ¿no? Con Claudio, ¿no? En esta novela. El cambio de editorial, el perder un editor también como alguien que estaba como muy presente, ¿te resulta extraño? ¿Te resulta extraño ver el libro, a un libro al que le has tenido también tanto cariño en esta editorial, en esta otra, que son ahora del mismo grupo, ¿no? Pero ¿hay algo de como de cambio sustancial en el cambio de formato? Lo hay en la portada, sobre todo. Es verdad que no está Claudio López Lamadrid fue el editor de La Orbeta y el editor de algunos de mis libros en Mondadori y en Random House, era el director y el creador de este sello, y yo era uno de sus chicos. O sea, era uno de los escritores que él mimaba y que no eran muchos, a otros no les mimaba. A mí sí, a mí me mimaba y me tenía bajo sus pechos y teníamos una relación muy entrañable y Claudio murió antes del coronavirus, murió de un infarto. Y sí, nos quedamos un poco huérfanos sus escritores. Es verdad, sin Claudio yo no seguí publicando en su sello y pasé a Alfaguara, porque para mí la relación con los editores es muy importante, ¿no? Es muy importante. Y bueno, este es el primer libro que trabajamos con Pilar Reyes, que es mi editora ahora en Alfaguara, después de que lo hubiera sido otra Pilar que se me ha ido también, me ha dejado, no se ha muerto, pero se ha ido a otra editorial, se ha ido a un lugar mejor, se ha ido. Y es el primer libro que hacemos en espera de un libro original, el primer libro que hacemos juntos, y la verdad que ha sido precioso también encontrarle una nueva comprensión, una nueva lectura, ¿no? Trabajar ver cómo trabajaban la portada, para mí ha sido muy emocionante, porque ves que siempre va a tener una casa el libro, ¿no? Que siempre va a haber alguien que lo comprende y que lo acompaña, ¿no? Y eso a mí me encanta. Sin Claudio el libro no tenía sentido en Random House, no tenía, porque yo no soy un escritor de editoriales, soy un escritor de editores. A mí me gusta que me lleven a comer y me gusta hacerme amigo suyo y me gusta que nos faltemos al respeto cuando editamos el libro y que nos digamos cosas feas. Me gusta tener una relación humana, no me gusta que me manden mails gente que no conozco. Sí. No, como lector yo soy muy ecléctico, leo muchísimo. Leo mucho ensayo y además por obligación y por estar al día y por muchas cosas. Y tengo un régimen de lecturas muy abundante y muy caótico. Pero lo que me gusta a mí, mi autor fetiche es Joseph Roth. Joseph Roth lo tengo todo y tengo obras suyas en alemán, aunque no puedo leer porque no leo en alemán, pero tengo ediciones suyas. Para mí, o sea, la relación de demencia, de fan, la tengo con Joseph Roth, ¿no? Y leo mucho, o sea, con gusto, cuando puedo. Ahora mismo, o sea, va por modas y va por rachas, pero ahora mismo estoy muy enganchado. Es que son cosas que luego no puedo sacar ningún provecho, porque no tengo ni siquiera puedo escribir columnas sobre ello, ni puedo hacer nada. Estoy escribiendo mucho, estoy leyendo muchos ensayos sobre música, sobre música clásica, de músicos y de directores de orquesta y de gente que escriben unas cosas maravillosas. Me he metido en ese mundo hace como un año y pico, llevo leyendo siempre que puedo compulsivamente y estoy fascinado, porque es un mundo,
estoy hablando como de John Eliot Gardiner, el libro que escribió sobre Bach, un tocho enorme que escribió sobre Bach. Es un mundo fascinante porque es un mundo aparte de todo, que tienen unas preocupaciones que solo les preocupan a ellos, que no interpelan al resto del mundo, ¿no? Ellos se pueden obsesionar con una cantata de Bach y eso es lo único que les importa en el mundo y están hablando de eso, y a mí eso me chifla. Me parece maravilloso encontrar un mundo que funciona con sus reglas y que se dirige a su público y que no intenta epatar, no intenta tener una opinión sobre los atentados en Israel, no intenta tener una opinión sobre si Pedro Sánchez va a formar gobierno. O sea, no intenta incidir en la realidad. Es un mundo solipsista aparte, y eso a mí me chifla, me encanta. O sea, me da una envidia, me quiero retirar a esa cabaña con ellos. ¿Sabes? Sí. No lo he leído todavía, no, pero lo tengo. Pues lo voy a subir en la pila, gracias. Sí. No te oigo nada, perdona. Que te quería dar las gracias. Gracias por atreverte a leerlo, de verdad. Gracias y por valorarlo, de verdad. Muchas gracias. Eso lo puedo decir. Y gracias. Uy, no echan. Se echan. A ver, sí. Agradecido estoy yo de vosotros y por manifestarme la lectura, de verdad. Es una generosidad enorme. Gracias. Bueno, pues gracias a todo el mundo. ¿Qué decimos de nos han robado los libros? Cosa maravillosa. ¿Cómo? Que no te han robado nunca los libros. No, los libros no los roban nunca. Sí, los libros no. Aquí en Murcia, Lo difícil que es venderlos. Hay una banda de los famosos ladrones de libros de Murcia. Pero los van a pasar de contrabando luego, eso lo podéis comprar de contrabando. Sí, yo creo que sí, ¿no? Pero hay otro. Buenas noches. Llevo organizando la Feria del Libro de Murcia desde que se retomó y posiblemente sea el trago más amargo desde entonces. Teníamos 10 libros de Sergio del Molino, de La Hora Violeta. Los teníamos en una caseta preparados para traerlos aquí y no hemos encontrado el sitio. Es decir, no tengo ese, que es mío, que se puede vender, pero no tengo libros de La Hora Violeta. Tengo algunos de otros de los títulos que tiene Sergio, pero es que no puedo hacer otra cosa. Y es más, voy a contarlo con la máxima sinceridad, si no me da por llorar, porque estoy a punto de que me dé por llorar. He ido librería por librería buscando quién tenía libros de La Hora Violeta. Me he ido a Casa del Libro, a la tienda, no tienen. Me he ido a FNAC, perdón, no me he ido, he llamado a FNAC, no tienen. Y he mandado a mi compañero, a Diego Marín, a ver si tenía alguno, para comprarlos y traerlos para que se pudieran vender. Y no queda. Sergio, lo tienes todo agotado, macho, por todos sitios. Por la parte de la organización les pido disculpas porque es algo que no hemos podido controlar. Mira que intentamos controlar cosas, pues esta es una de las que no. No tenemos nada más que ese de La Hora Violeta, pero sí que hay algún otro ejemplar de otros libros que ha publicado Sergio. Lo siento.